primera pregunta, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Mira, quiero empezar diciéndote que cuando entra Alberto Fujimori al gobierno, que fue en julio del año 1990, viene arrastrando un problema económico que fue el gobierno de Alan García, un gobierno desastroso donde había una hiperinflación. Y viene Fujimori y acepta de esta manera ¿cómo se llama? El gobierno. Y es así como él implementa unas medidas políticas económicas, como por decir la privatización, cerró el Congreso, empoderó a la Fuerza Armada. Esas fueron sus medidas. La segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron Mira, yo creo que a ver, mira, es que el Estado como tal, al tener empresas estatales que no producían, al contrario, se sacaba dinero del Estado para pagar las planillas de los trabajadores estatales. Y cuando él los privatiza, vienen los empresarios y ya el Estado se liberó de los trabajadores, ya no salía plata del gobierno para pagar las planillas. Entonces ahí de quedaba. Aparte que la empresa privatizadora dejaba un porcentaje de la producción de la empresa para el gobierno. Para el gobierno. Y bueno, fue así. Aparte de eso, también pues los bancos, el Banco Mundial comenzó a hacer préstamos al Perú, porque en el tiempo de la García nadie prestaba dinero al Perú. ¿Por qué? Porque vivía una hiperinflación. Entonces entonces cuando ya viene Fujimori y hace estos cambios, cambia la constitución, también hay que tomarlo en cuenta que él cambió la constitución, porque cuando entra Fujimori existía la constitución del 79, cierra el Congreso en el 92 y en el 93 saca la constitución del 93 que hasta ahorita no rige. Y es ahí que también él saca ventaja de esta constitución, porque antiguamente no había reelección y con la constitución del 93 él saca que sí debe haber reelección. Muchas gracias. Continúo con mi compañero. Señor Guillermo, continuando con la entrevista, me gustaría realizar la siguiente pregunta para usted. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que vivieron el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Mira, los problemas económicos yo creo que fue el cambio de la moneda, para empezar. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Alan García estaba el INPE y cuando entra Fujimori cambia la moneda a sol, en donde pues el que tenía, no sé, pues si tú tenías 100 intis, cuando entra Fujimori y cambia la moneda, esos 100 intis también funcionaron un sol. Entonces tú tenías millonadas en intis y cuando viene Fujimori no había nada. Comenzó a hacer despidos a trabajadores estatales, comenzó a privatizar las empresas. De esa manera él comenzó a aplicar esas medidas. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Mira, en su momento fueron efectivas, en su momento. Ahorita ya no podríamos decir eso. ¿Por qué te diría que en su momento? Porque vivíamos una recesión económica. Por los años 85, 87, cuando el gobierno de Alan García, que era un dije, muy desastroso, eran necesarias, por decir el dicho, donde pues, no sé, un pan valía como si ahorita cueste, no sé, un sol o 2 soles, un pan en el gobierno, pero que era necesario, sí era muy necesario. Pero él también no solamente aplicó eso, sino también por si subsidió. ¿Qué significa el subsidio? Que por decir, un ejemplo, más antes se cocinaba con querosene, entonces era un poco escaso y era caro. Un ejemplo, si un litro de querosene costaba, digámoslo así, ahorita 10 soles. Entonces, Fujimori lo subsidiaba, ponía 3 soles Fujimori y el pueblo le costaba 7 soles. ¿De qué otra manera, por decir así, por decir, creó los famosos comedores populares? ¿Por qué? Porque Lima era el centro, todo era centralizado. Anteriormente todo era centralizado. Y ya después se ha venido descentralizando, pero
Sí es cierto que había un crecimiento demográfico, sí es cierto, por falta de control de natalidad, pero no por ese simple hecho de que haya crecido demográficamente la población, no quiere decir que Alberto Fujimori comenzara a esterilizar a las personas, a las mujeres. ¿De qué manera? Más que todo a las personas ignorantes, a las campesinas. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento. ¿De qué manera? Iban a la posta médica a por una gripe, alguna cosa, y le ponían una inyección esterilizando. Nunca más podían tener hijos. Entonces, es más, no daban su consentimiento porque desconocían. Entonces, ahí es donde él atenta contra los derechos humanos. Ese es el primer atentado que hizo contra los derechos humanos. Por eso que Fujimori, cuando se lo condena por atentar contra derechos humanos de lesa humanidad. El delito es atentar contra derechos humanos. Fuera de eso, también en el gobierno de Fujimori se creó este famoso grupo Colina, en el cual hacían las desapariciones forzosas. Si te acordarás el caso Barrio Salto, La Cantuta, son personas desaparecidas en el gobierno de Fujimori. La última pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Mira, yo no diría que tomó unas buenas medidas, porque al contrario, el gobierno de Fujimori fue tan corrupto que lo tenía comprada toda la prensa. Desde la prensa televisiva, la prensa escrita, la prensa hablada, lo tenían muy compradas. Me acuerdo mucho de la prensa televisiva a través de los dueños de los canales de esos entonces, ¿no? A los Crucial, a los Winter y a todos ellos lo tenía comprado, digamos. Y ya de la prensa chicha o escrita, como le llamaban, ya ni que se diga. Uy, los tenía muy comprado. Ya. Muchas gracias. Para continuar con otra pregunta más, dice, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Mira, lo llevó a la caída del gobierno de Fujimori fue este famoso Vladivideo. ¿Pero en qué consistía? Es que mira, no sé si ustedes recordarán, el asesor presidencial era Vladimiro Montesinos, que ahorita está preso inclusive. Él era muy hábil, pero muy hábil para cosas negativas. Él que hacía, compraba la prensa, compraba al fiscal de la nación, compraba a los altos mandos de la policía, del ejército. Entonces, en una de esas, como que se le ha escapado un video, y este video fue el que salió a la luz este video, y ahí viene la caída de la Fujimori. Entonces, al ver eso, Vladimiro Montesinos se da la fuga por el mar, y Fujimori hace su famosa cortina de humo que lo comienza a buscar por el país, por Lima y supuestamente. Pero como él seguía siendo el presidente de la República, supuestamente él hizo un viaje de representación a Japón porque seguía siendo el presidente. Entonces, cuando va a Japón, él pues, estando en Japón, él envía mediante un fax, envía su renuncia al Congreso. Pero, sin embargo, el Congreso lo rechaza esa renuncia. Dice, no, él no va a renunciar. Nosotros, a través de votación, a él le dan de baja prácticamente. ¿Por qué? Por ¿cómo se llama esto? Por incapacidad moral. A él lo sacan del gobierno por incapacidad moral, y es así que queda el presidente del Congreso, en ese entonces era el señor Paniagua, y él asume pues el cargo de presidente. Eso es todo. Ya, Muchas gracias. ya.